Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Today el podcast. Soy Ceciliotti y en esta ocasión, de nueva cuenta, vamos a abrir el diálogo y el diálogo con Jesús Castellum Laje, que es mi invitado especial de hoy. Chuy, bienvenido. Ceci, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en este espacio contigo y con todo tu auditorio. Finalmente se me hizo, porque quería que estuvieras acá por miles de razones, pero voy a empezar como empezamos siempre en Today. No va a ser Ceci la que te defina, sino eh, ¿cómo te presentas, Chuy? Yo me presento dependiendo del espacio en donde me encuentro, pero Ah, yo diría bueno. que soy el esposo de una gran mujer, soy el orgulloso papá de Frida y Maya, que es yo creo que la tarea más difícil que tengo en la vida y en el planeta Tierra, y es complicado ejecutar esa parte. Soy politólogo, ¿no? Que hoy no lo ejerzo, pero me encanta y te lo juro que cada vez que estoy en un entorno donde sé que puedo explayarme, lo hago. Soy una persona que ha estado, ¿no?, atendiendo diferentes carreteras en el ámbito profesional. Hoy día me encargo del tema inmobiliario, un tema en donde además te voy a ser bien franco, yo no quería estar en este medio. Mi abuelo Jesús Gastelum se dedicaba a esto, mi papá Jesús Gastelum se dedicaba a esto, y Jesús Gastelum III no se iba a dedicar a esto, pero la vida da tantas vueltas que hoy estoy feliz y realizado aquí, y a lo que me dedico hoy, que es interesante. Si me dices, Chuy, al margen de que has estado en diferentes carreras profesionales y ámbitos, ¿qué es lo que te caracteriza? Yo lo que digo es que vivo de ayudar a las personas, y hoy puntualmente lo que hago es incrementar el bienestar patrimonial de las personas con tres cosas, que es ayudarlos a encontrar hogar aquí en Mérida, Yucatán. Dos, el tema de ayudar a multiplicar su dinero, que además en una economía capitalista, dejémonos de pelear, necesitas capital. Y dos, justo cuando se trata de salir a vender, que tu propiedad se pueda vender en el mejor precio posible y en el menor tiempo. También ayudamos a eso a las personas aquí en Yucatán. Wow, Chuy, eh, muchas facetas. Como decíamos hace un rato, antes de empezar, bueno, Chuy es politólogo, Chuy está eres la tercera generación de personas dedicadas En la familia, correcto. sí, en el sector inmobiliario. Eres papá de dos niñas que conozco muy bien, tu esposa. Qué bueno que empezaste retratando, estás al lado de una mujer, que, Mujer o no, no. mujer o no, no, porque le das el lugar a tu compañera de vida. Ella es una mujer profesional que le encanta y le apasiona la primera infancia. De verdad que cuando tú platicas con Fer te das cuenta que su tema, y es vaciado porque ella tampoco es como que profesionalmente encontró esta pasión por la primera infancia antes. Fue justo cuando se convierte en madre que, platicando y viendo cómo le puede hacer para ser la mejor versión de madre, es que se da cuenta que le encantaba el tema, y es así que se empieza a especializar, y esa es otra historia. Pero la vida nos da muchas vueltas y es muy padre estar abiertos, ¿no? Porque uno nunca sabe por dónde la vida nos puede sorprender y cómo nos podemos enamorar de algo más y subirlo al barco y abrazarlo, ¿no? Porque la vida es de momentos. Estoy de acuerdo contigo, esto de abrazar y estamos en Mérida, Yucatán. Estás dedicado a una actividad que no pensabas dedicarte y quiero que me cuentes eso porque te voy a sacar las anécdotas. Vamos a dejar un poco el rol de politóloga y politólogo, aunque me encanta. Te voy a llevar al final de Venga, la venga. conversación a eso, pero ¿cómo está eso de dedicarte a algo que en principio no pensabas tú que te ibas a dedicar? Y desde Mérida, quiero escuchar esa parte de la historia de Chuy. Si a mí me preguntas si hubieras platicado con el Chuy de hace 20 años, el Chuy de hace 20 años, y es la parte porque ahorita que platiquemos de qué es lo que estoy haciendo, sigo haciendo lo mismo, ¿no? Yo hace mucho tiempo en estudiante universitario, lo que realmente tenía muy claro es que vivimos en un país de mucha desigualdad, donde la mitad de las personas, mientras tú y yo somos muy privilegiados de estar platicando aquí, Ceci, yo sé que hay personas que hoy en esta noche no van a tener un techo, algunos para dormir, otras no van a tener la suficiente en cuanto a ingreso para poder satisfacer la dieta mínima indispensable de este país, otros que no van a tener empleo, otros que no van a tener servicios básicos, otros que van a estar en asentamientos irregulares. Hay mucha desigualdad en México. Ahora, no solo es México. Sí podemos hablar de la desigualdad que hay en Haití, en otros países africanos, asiáticos, inclusive dentro de los países avanzados, porque a veces uno piensa que solo la pobreza se encuentra en estos países, y no, en Estados Unidos hay lugares con mucha pobreza, diferente, pero también pobreza, en Argentina. Entonces, ¿cómo yo podía en ese momento ayudar a la gente? Y ahí viene el punto importante, era a través del diseño de política pública, ¿no? Si tú me hubieras preguntado por qué estudiar ciencia política, era entender los fenómenos sociales y ver cómo yo podía diseñar un proyecto
social de gran escala para ayudar a millones de personas. Eso es lo que en ese momento quería. Ahora, digo todo esto porque cómo caramba sacabas en bienes raíces, ¿no? Sí. Di clase en la universidad, investigador, estuve de activista social y en algún momento trabajando para un partido político, porque también trabajé en partidos políticos, es que me doy cuenta que en ese momento ya tenía mi primera hija, Frida, presente y estaba viendo el sacrificio de vivir en el ámbito público. Nadie te dice que, sí, yo sé que hay mucha gente que ve al político rico, ¿no? Pero realmente si tú no tienes un backup económico que te hayan heredado o porque fuiste un empresario muy exitoso antes de entrar a política, pero si entras al tema político o administración pública, porque muchas veces las personas los confunden, pero no son lo mismo, y si entras con muy poco capital, wow, estás medio condenado. No vas a vivir en la pobreza, pero vas a estar siempre en la línea muy delgada que si pierdes tu trabajo, tu ingreso se va a cero y si no tienes un respaldo, puedes caer en pobreza, ¿no? Entonces, esa parte es algo que identifiqué que no quería vivir yo. Estando en los partidos políticos, además, luego a veces los tildan de flojos, pues yo creo que conocí muchos políticos que trabajaban de lunes a domingo los 365 días. Entonces, a mí me pueden contar una historia, pero yo también les puedo contar otra. Y lo que sí me di cuenta es que no veía ni a mi esposa, a mis amigos, a mis papás. Y no estaba quizá tan realizado como lo hubiera esperado. En ese momento digo, ok, lo que necesito quizá es reajustar mis prioridades en la vida, porque eso sí lo tengo muy claro, tiene que ser estar con la familia, tengo que poder estar yo satisfaciendo las necesidades de mis hijas, en ese momento solo una. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es un cambio de plan. Y en ese momento, por primera vez en la vida, me doy cuenta que obviamente el tema de buscar emprender tu propio negocio pudiera ser ese canal para poder obtener esa libertad financiera que tanto quería para después regresar más adelante al ámbito público. Y agarro mi primer proyecto, un politólogo haciendo un business plan horroroso, pero fue lo suficientemente bonito y encantador para que en el primer pitch que puse en la mesa, al finalizar, la persona me dijo, oye, ¿quieres solo un consejo? Porque yo había ido por consejo, ni siquiera quería capital en ese momento. Y terminando me dijo, ¿quieres consejos o quieres un socio capitalista? Entonces, muy afortunado y de ahí pues te resumo la historia, se dio lo del negocio, quebré el negocio, vuelvo a abrir otro negocio, vuelvo a quebrar otro negocio, llega Maya, mi segunda hija, nuestra segunda hija, y me doy cuenta que ya me temblaban las piernitas cada vez que había un shock en términos de ingreso en el hogar. Entonces le digo a Ferchin, yo creo que mejor cambio de estrategia, vámonos a asegurar el ingreso del hogar. Y en ese momento el universo me puso, a través de mi cuñado, la oportunidad maravillosa de entrar a trabajar a la fundación de BBVA a nivel nacional. Entonces ahí me tocó liderar a nivel nacional todo el tema de educación, desarrollo social y medio ambiente del banco. Me pareció un trabajo fabuloso. Estuve ahí 5 años y me dedicaba a ayudar a las personas también, principalmente a contribuir a reducir la deserción escolar de miles de niños en todo el país. Fue un trabajo fascinante, es de los trabajos más divertidos y gratificantes que he tenido en la vida y además con una jefa extraordinaria, con un jefe que estuvo antes que ella, porque también me tocaron dos directores en su momento de transición, sensacionales personas, un equipo padrísimo, además era un equipo que tenía a nivel nacional de cientos de personas, lo cual también era muy, para mí, ¿cómo se llama?, importante y en lo personal un reto maravilloso. Y después de eso, la verdad es que a los 5 años dije, ya quiero un reto. Me eché el MBA ejecutivo en el IPADE en ese transcurso y ya quería un reto internacional. Entonces me atrevo a salir a tocar puertas y se abre una muy padre en una organización de intercambio educativo a nivel global y me nombran como director regional de operaciones para toda América Latina y el Caribe. Estoy durante 1 año y medio ahí ayudando también a chicos que querían intercambio y experiencias educativas para poder vivir la parte cultural, histórica, económica de los países y nadie se salva de esta en la vida y me corren por primera vez de un trabajo, pero yo ya estaba aquí en Mérida. Llegué a Mérida por ese trabajo, no llegué por el tema inmobiliario, ¿no? Me encantaría decir, vi la oportunidad y supe que tenía que ir allá. No Ahí fue me así. iluminé, ¿no? Me corren estando aquí y entonces lo que sí es mi consigliere de vida, mi mejor amiga, pues volteó con la chaparrita y le digo, oye, ¿qué hacemos, no? Y me dice, pues no sé, pero pues yo me quiero quedar a vivir en Mérida. Ante esa circunstancia le digo, bueno, tenemos algo en común. Yo también me quiero quedar a vivir aquí, pero no sé qué vamos a hacer ni cómo le vamos a hacer para vivir. Y en eso un vecino se acerca y me dice, Chuy, yo sé que tú trabajaste en el tema inmobiliario porque yo llevo un año, tú me has dado muy buenos consejos,
y ahorita, en vez de que te gastes tu liquidación, ¿por qué no intentas regresar a lo que tu abuelo y tu papá te enseñaron? Y ahora sí, perdón por el recorrido tan grande, pero es que es importante para decir que en su momento ayudaba a las personas que más necesitaban, ¿no? Con más quizá rezago social. Y hoy ayudo a las personas, que esa es la parte importante. ¿Por qué soy tan feliz ahorita donde me encuentro? Porque antes ayudaba y hoy sigo ayudando. Y es vaciado que todo lo que he ido estudiando y todo lo que he hecho en este camino profesional me ha ayudado a ser quizá un buen asesor inmobiliario, que eso, yo siempre que hablo con alguien que es asesor inmobiliario, digo, son contados los que he conocido que nacen y dicen que nacieron para ser asesores inmobiliarios. Es una profesión que muchas veces, tras cambios en tu vida, terminas, ¿no?, tomándola como una opción. Así fue la mía, y lo que sí me di cuenta es que ya llegando aquí, que quería hacer las cosas muy bien, por lo que me certifiqué inmediatamente. Soy bueno creando empresas, entonces rápido identifiqué una necesidad. Soy bueno construyendo modelos, procesos, y hoy día pues ya tenemos una empresa que va muy bien aquí en el estado de Yucatán, y lo que me dedico es a incrementar el bienestar patrimonial de las personas. Antes era incrementar el bienestar de las personas con mayor rezago. Hoy día sigo haciéndolo porque además todas las personas necesitamos lo que decía hace rato, ¿no? Como buen politólogo en la carrera estudias mucho esta parte de la desigualdad y las políticas públicas y el rol del gobierno y el sector privado y sociedad civil, pero la realidad es que vivimos en una economía en donde el propio gobierno chino y los cubanos y los vietnamitas se han dado cuenta que estamos integrados en una economía global, y puedes tener cierta ideología y tendencias y pensar que quizá el gobierno tiene un rol más importante, otros menos, y otros la sociedad, y otros la libertad, pero al final del día necesitamos dinero. Y entonces lo que me di cuenta es que yo era muy bueno en esta parte, y es chistoso porque yo trabajé en la prepa y la universidad con mi papá. Él me invitó muchas veces al tema inmobiliario cuando me gradué de la universidad, y yo le dije, gracias, pa, pero no, me voy a la vida del politólogo, y lo respetó bastante, lo cual amo y admiro. Él se fue hace 10 años, así que no me vio como asesor inmobiliario, pero estoy seguro que desde el cielo sí lo está viendo. Y pues ya cuando aquí se presenta esta oportunidad, yo no sabía qué tanto recordaba de lo que había hecho con él, part-timer inclusive, y cuando empiezo aquí a aterrizar todo lo que había observado, porque además no fue como que tomé clases con mi papá, fue acompañarlo a reuniones desde chiquito. Yo con mis hermanos y mi mamá los fines de semana a veces era de acompáñenme a ver lonas, y obvio que nos quejábamos como hijos. Entonces hoy le toca a Frida y a Maya a veces quejarse de esa parte, y lo que he visto es que es un negocio bien bonito donde puedes ayudar a las personas a que hagan más billete, y te ayuda también a ti en esta parte para satisfacer pues todos los caprichos que queramos materiales, porque yo creo que todos tenemos el derecho de tener una vida digna, de poder satisfacer cuestiones de necesidades de entretenimiento, de también patrimoniales, ¿no? Porque uno nunca sabe. Yo espero que pueda vivir mucho tiempo, ver a mis hijas crecer, pero si no, estoy armando junto con Fer una buena estrategia para que tengan un piso un poquito más picudo de lo que mi papá pudo hacer por nosotros, para que nosotros a su vez les demos a ellas la oportunidad de realizarse en lo que quieran. Me da igual lo que quieran hacer Frida y Maya, yo quiero que estén felices, realizadas, y que si además yo como papá, junto con Fer, les puedo dar un piso que les dé cierto ingreso adicional para hacer sus locuras, me encantaría. Wow, Chu. El poder de contar la propia historia, ¿no? The power of storytelling. Y algo que yo no conocía, toda este camino, yo lo llamaré la ruta de Jesús Gastelum, pero lo que creo que lo poderoso de esto es que pudiste integrar toda tu vida, al final de cuentas, fue marcada para llegar acá, para integrar la noción del politólogo, tus principios y tus valores hacia el tema del bienestar, porque te dedicaste a estudiar política social, porque trabajaste en política social y porque me hablabas de el sector inmobiliario, de ser asesor inmobiliario desde un punto de vista de sostener el bienestar patrimonial de las personas. Es correcto. Entonces me parece que esta integración es poderosa y tú decías, esa gran mujer que está conmigo, Fer, quiso quedarse además en Mérida y yo igual. Nos vamos a instalar acá, en Mérida, para que me cuentes cómo es esto de ser asesor inmobiliario en la península de Yucatán, cuáles son los retos, hay tanta gente que está migrando en este momento a Mérida, es fácil migrar a Mérida, ¿cómo está Yo cómo abriría la sientes el conversación mercado? en dos carriles. A ver, Una, dale, la me del asesor gusta. inmobiliario, ¿no? Ok, dale. Porque es una profesión,
porque es una profesión donde te puedes certificar, tener todas las credenciales y además es una educación constante, ¿no? Porque siempre hay actualizaciones legales, fiscales y de todo tipo. Pero también a su vez es una carrera en donde hay personas que la ven como denigrante, ¿no? Pero qué bueno que lo dices, porque además, bueno, no he pensado en verla como denigrante, no eso, pero parece que cada vez más hay más asesores Es correcto. inmobiliarios. Entonces yo creo que rescatar el valor de, tú decías, es una profesión, ¿no? Es una profesión Definitivamente digna en donde digna. estás ayudando a muchas personas y la parte que me encanta de esta profesión, que a veces no se valora por todos y es un trabajo también de nosotros como profesionales inmobiliarios de compartirlo con orgullo, es que a veces se considera que este trabajo es para el desempleado o es para la ama de casa o es para la persona que quizá tiene un ratito libre y quiere complementar un ingreso y se va a dedicar entonces las noches 2 horas para sacar un ingreso extra. Y yo siempre comparto al mercado y a todas las personas que quieren dedicarse a esto que no es así. Yo no Ok. conozco a un abogado fiscalista top en el país que llegó a hacerlo los martes y jueves de 6 a 8 de la noche. O sea, es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo serio. Es correcto. Y además, yo siempre digo que de las cosas en cuanto a patrimonio que las personas tienen más, ¿no? En cuanto a valor, más caras en su bolsa de patrimonio, es el tema inmobiliario. Entonces, Definitivamente. si las personas invierten X monto en dentistas, X monto en doctores, y eso te costó quizá un tratamiento de 10,000, 15,000, 20,000 pesos, bueno, si vas a comprar una casa de 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones de pesos, más te vale tener un buen especialista que te apoye para no tropezarte y cometer un error que te puede costar muchísimo, Todo ¿no? tu patrimonio, Es ¿no? Te puede correcto. costar el trabajo de toda tu vida, no llegar con la persona idónea o con el equipo idóneo, Es ¿no? correcto. Y esto te lo platico porque para mí venía yo de ocupar roles directivos, venía de ocupar cierta parte profesional que te levante el ego. Personas que me reconocían que había estado en medios de comunicación, porque ahorita me salté, pero he estado en muchas cuestiones. Nino Canún acaba de fallecer, ¿no? Y él fue de la primera escuela por la cual yo pasé para estar en espacios de debate público. Y después en TV Azteca me, ¿cómo se llama? Invitaron a formar parte de un programa de su escuela para poder ser conductor. Es otro andar también, pero lo agradezco porque eso me dio ciertas habilidades y cierto piso mínimo que hoy día como Te asesor, integraste wow, todo. es correcto. Me encantó que contaras la historia porque en América Latina a veces pensamos que la hoja de vida es blanca o negro. Cuando vivía en Canadá vi una visión de la construcción del currículum que integraba todas las competencias de una persona, o sea, toda tu historia de vida, todo este recorrido, incluso en el área de comunicación, como mencionabas, esta televisora y demás, hacen de Chuy de Jesús la persona y el asesor inmobiliario que eres, con esta importancia además que tú le das, porque proteges, creces el patrimonio de muchas personas. Y aquí me pongo de ejemplo porque cuando llegué aquí a Mérida y te encontré, pues también recurrí a Home Investment. Y tú decías, y fue Mérida el lugar que abrió que despertó, Es correcto. ¿no? Ahorita Lo que ya había mencionabas la en otra parte, Jesús. ¿no? Yo decía, ha sido un reto muy bonito porque en Mérida, como surgen asesores inmobiliarios cada 2 minutos, Sí, hay surgen cada mucha 2 minutos gente que, y posiblemente. además hay gente que sí está vendiendo cosas que no debería, hay personas que están perdiendo dinero y por lo mismo decía que a veces se le ve como algo denigrante en donde me dicen, ¿y por qué estás como asesor inmobiliario, Chuy? Como si fuera algo que tendría que deber de tener pena o que tendría que esconderme o no decirlo al público. Y yo digo, no hay cosa más bonita en la vida que ayudar a las personas. Y lo que yo estoy haciendo es causar y cobrar honorarios por una gran asesoría, que eso sí, lo agradezco, ¿no? Porque estuve en las mejores instituciones internacionales, nacionales, tengo una buena red de contactos, estudio, me certifiqué, construí una buena empresa con procesos, con modelos, capacitaciones, todo lo necesario y tengo el equipo más picudo del planeta Tierra que Tienes un me gran permite. equipo y lo haces con pasión porque lo disfrutas, Es ¿no? Lo correcto. disfrutas. Eso también creo que es importante para la gente que escucha Today el podcast, cómo se construye una vocación, un perfil profesional, que quizás empiezas por una carrera y terminas fortaleciéndote y enriqueciéndote, haciendo cosas como esto que haces hoy en Mérida. Y tú decías, te lo voy a presentar en dos vertientes. La primera era Correcto. la del asesor Y ahora inmobiliario, pasemos ¿no? Y la entonces a segunda, la de Mérida. Hablemos un ok, poquito del contexto que me favorece. cuéntame. Soy muy suertudo, Ceci. La verdad es que otros dicen que no es suerte, que es trabajo. Pero yo acabé en Mérida no porque yo lo eligiera por el tema inmobiliario, acabé por una cuestión profesional
y la verdad es que sí me considero muy suertudo porque, que nadie se ofenda, pero no es lo mismo vender y ser profesional inmobiliario aquí en Mérida, que por ahí tengo buenos amigos de Mante, ¿no? Si nos escuchan, los quiero mucho y amo, Tamaulipas me parece un estado maravilloso, pero es un estado en una situación social delicada. Entonces, no es lo mismo que tú seas profesional inmobiliario en un lugar con mucha vulnerabilidad, con cuestiones de inseguridad, con poca inversión, con un tema de advertencias de la Secretaría de Estado de Estados Unidos de no vaya nadie ahí. Entonces, el que quiera ser profesional inmobiliario ahí, todavía mis respetos, 30,000 veces más que aquí en Mérida, porque aquí hay un entorno favorable en donde hay muchas personas que ahorita podemos pasar a eso, de anécdotas bien bonitas que me han pasado de personas que llegan de Canadá porque consideran Canadá peligroso y de personas que están llegando de Estados Unidos porque dicen yo no voy a dejar que mi hijo vaya a una escuela donde van a tener una situación súper delicada en términos de racismo, de inequidad o igualdad de oportunidades, no las va a tener. Me voy de Estados Unidos y me mudo a Mérida. O sea, sí soy muy suertudo de estar en un paraíso como Mérida, Yucatán, que la verdad es que sí tiene muchísimas ventajas competitivas para invertir. Y eso nos favorece bastante porque si tienes esta tendencia del mercado, tienes un lugar tan bonito, con playas, cenotes, que te da los rendimientos que ya quisieran muchos espacios y muchos mercados inmobiliarios en México o en el mundo, y además tienes buenos, yo diría, integrantes de este mercado, porque hay buenos desarrolladores, hay buenos proveedores, hay tierra fértil y hay oportunidades. Por lo mismo, entonces ahora sí se da el ecosistema ideal Ideal, para poder sí. ser profesional La inmobiliario, ¿no? península de Yucatán es fértil en lo biológico y en lo Es inmobiliario. correcto. Y creo que tú tienes una ética. Y sin querer queriendo, entramos al tema de la igualdad, de la migración a una ciudad, porque tienes las condiciones, ahí están, dijiste, está el ecosistema listo para que la gente igual pueda venir a invertir, pero esos son retos. ¿Por qué viene alguien a Mérida? ¿Qué has visto? ¿Qué le provee la ciudad? Y tú como asesor inmobiliario, ¿de qué manera puntual le ayudas a mejorar su estilo de vida, a buscar lo que, ahora creo que me cuentes lo de los canadienses, cómo un canadiense, una canadiense voltearía a ver América Latina o a México, a Mérida, cómo encuentra bienestar acá, cuáles son los retos, ¿no? De los newcomers. Y es fácil integrarse a Mérida. Son muchas preguntas, pero creo que me cuentes la historia que ibas a narrar. Pues a mí me encanta porque en el tema inmobiliario, Ceci, hay muchas historias, cientos, y por fortuna tenemos cientos de historias que compartir, de personas que por múltiples razones llegan a Mérida. Tú ahorita mencionabas, yo diría, voy a platicar de las causalidades que lleva a que las personas se muden aquí, ¿no? Primero voy a hablar quizá de una muy importante, de las personas que llegan mexicanas. Ok, Una parte bien importante por la cual están llegando aquí las personas es por la inseguridad, ¿no? sí, coincido. No me enorgullece hablar de eso, pero es una realidad. Es una México, variable sustantiva venir a la península de Yucatán porque la variable seguridad la palomeamos. correcto. Y la verdad es que yo siempre pongo el ejemplo, ahora sí, hablando de anécdotas reales. Cuando yo llegué por el otro trabajo que tenía, me hice muy amigo de la cónsul general de los Estados Unidos. Y nuestras familias se llevaban perfectamente bien y de repente coincidíamos en el parque de Altabrisa, donde jugaba su perro con nuestro perro, sus hijos con nuestros hijos y platicábamos sin ningún problema, sin guardaespaldas. De verdad, algo que para mí hubiera sido impensable ver esta escena en la Ciudad de México o en otras del Bueno, país. tú hace un rato mencionabas a tus amigos del norte del país, ¿no? Es impensable en otras partes de México. ¿No? Donde Y se cobra derecho de piso, donde hay muchas cosas, mira, cosas que me gustan en cuanto a datos, que a mí siempre digo que esos nada más los pongo los menos porque no se quedan tanto en mente, pero una empresa promedio en México va a durar 2 años y después se muere, ¿no? El 98% lamentablemente. En Yucatán es 5 años. 5 años. Quiere decir que tienen 3 años más para intentar sortear todas las adversidades de un emprendedor para salir adelante. Es espectacular que tenemos un mercado tan bueno y tan generoso para poder tal cual emprender. Entonces, no cualquier mercado te ofrece ese tipo de oportunidades y Yucatán te lo ofrece, ¿no? Y la ciudad de Mérida también. Entonces, esta parte la pongo ahí en la mesa porque me parece que es súper padre el ir platicando de las personas que llegan por inseguridad. Uno, ¿no? las Uno. personas de México, ¿no? El factor De inseguridad. México, pero ahí te va la parte interesante. Y después empiezas a platicar con las personas que vienen de fuera.
los canadienses hoy empiezan a ver cómo ciertos lugares empiezan a tener legislaciones mucho más fuertes para el tema del uso de cierta información pública. Los medios de comunicación tienen cada vez más restricciones y por lo mismo dicen, yo no quiero que mis hijos vivan en lugares con cierto tipo de limitaciones en libertades. Y desde el punto de vista del canadiense, porque seguramente su libertad versus la de otro país con más desigualdad es muy diferente, ¿no? Pero son puntos de vista muy válidos al Pero final del entonces día. la historia, porque quiero que ahondes en esta historia, y que es la historia de Seguro. una familia que, ¿de qué parte de Canadá eran? ¿Cómo conciben que la península les dé más libertad, incluso jurídica, y más protección que el mismo sistema canadiense, que yo pensaría que las desigualdades no son tan polarizadas y tan contrastantes como las que tenemos Te voy a en poner toda dos América casos Latina, bonitos ¿no? A de ver, canadienses, ¿eh? Y canadienses no de un latino viviendo en Canadá, no, no, canadienses. Uno son de Alberta, ¿no? Y ok. entonces estamos hablando que Calgary, que es una ciudad bellísima y que mucha Y gente súper quisiera vivir ahí. próspera, próspera, Correcto, porque la verdad la economía de Calgary es una economía, si no estoy mal, que es ganadera, petrolera, es una es economía correcto, petrolera fuerte. principalmente. Sí. Y por lo mismo, lo que me transmitían es, yo no puedo dejar a mi hija sola caminar hacia su trabajo a partir de las 9 de la noche. ¿No? Yo no voy a emitir ahorita algún juicio de si es cierto, si es falso. La verdad es que yo ahí sí asumo en este momento y creo en las personas que me cuentan esta parte, por algo están aquí. Me dicen, después de vivir tantos años de preocupación, pues ya no podía con eso. Y entonces lo que decidió la familia, porque esto es importantísimo, Ceci, se mudó la hija, el hijo, con el yerno. Ellos se mudaron también aquí a Mérida. O sea, no estamos hablando que fue una mudanza nada más de Parcial, o sea, parcial, fue, digamos cambiar que todo el núcleo un... familiar y más, ¿no? Se lanzaron aquí a Mérida, Yucatán, sin conocer absolutamente a Y nadie. el idioma no fue una barrera. Dijeron, vámonos. Vámonos, bueno, creo que las y los mexicanos somos Oye, bastante y voy receptivos aquí igual, a... ¿no? Porque luego siempre todo el mundo le da golpes al gobierno. Yo aquí voy a reconocer que Michelle Friedman y Vila, el gobernador actual que lidera aquí el estado, ha hecho un gran trabajo, pero extraordinario, para comunicarle al mundo las oportunidades que hay en Mérida. Tú puedes tener muchas cosas bonitas, pero a veces no las sabes comunicar. Y yo tenía un buen amigo de Toastmaster que decía, tú podrás saber mucho, pero si no lo sabes comunicar es como si no supieras absolutamente nada. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? El poder de la comunicación y la persuasión, pero el poder de ser buenas comunicadoras y buenos comunicadores no nos lleva a generar una falacia porque podemos comunicar muy Me bien, encanta. pero la realidad puede ser otra, ¿no? Lista. ¿No? Es Ahí, cierto. ahí te quiero retar, Chuy, Me encanta. porque... Me encanta porque A sí ver, hay áreas de oportunidad, ¿no? Yo siempre voy a decir, el transporte público adolece esta ciudad. O sea, no hay transporte público. Hay buenos intentos que se están haciendo, eso lo reconozco, ¿no? Y el vaivén y toda esta parte de las nuevas líneas que se están abriendo, el que se intente ser un poco más incluyente. Sí están el nuevo Viatram que va a también llegar hacia Canacín, que es el segundo municipio con más población. Hay cosas importantes que se están haciendo por parte de la autoridad, sí, pero todavía hay muchos retos. Ahora bien, digo que hicieron bien el trabajo de difusión, porque estos canadienses cuando les preguntaba, ¿y cómo llegaste a la idea de Mérida, Yucatán? Me dice, está en todos lados como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Y eso se lo reconozco a los empresarios que están en la industria del turismo y también a la parte gubernamental, que están hablando muy bien de todo lo que ocurre. Ya después, como tú dices, la realidad versus lo sí, que llegas hacia aquí, ahí ¿no? te quiero llevar. Tú me has llevado hacia conocer un espacio que no es el espacio más familiar, ¿no? Que es el sector inmobiliario. Lo estoy conociendo por mi vivencia aquí en la ciudad y porque coincidimos contigo en BNI, que lo quiero decir, y conozco creo que ya bastante bien a Jesús Gastelum y a Home and Investment. Pero ahora quiero poner la mirada desde el otro lado, ¿no? Como residentes de Mérida y cómo la ciudad, el mercado, la gente que pone sus propiedades en venta para recibir a estas personas que vienen, ya sea de nuestro mismo país o de otros países. Es tan fácil de gestionar. Quiero que me cuentes las historias de la superación de las dificultades, porque no sé cuál es el dato de cuánta gente llega a Mérida día con día,
pero ya en las escuelas, en diferentes espacios, vemos que esto se está volviendo bastante multicultural y entonces la multiculturalidad tiene que tener retos. A ¿Tú mí cómo lo me ves? encanta lo que mencionas porque yo creo que se está incrementando la población de otros estados y de otros países. Es definitivo. Lo puedes ver, lo puedes sentir, lo ves en las cafeterías, en los restaurantes, lo puedes ver en los centros de entretenimiento. La parte que yo diría que también ahorita no terminé de contar y es muy bonito es qué tan abierta es la comunidad yucateca, porque yo, pues, digo hoy que me considero más yucateco que el panucho, pero la realidad es que pues yo no nací en Yucatán, no soy yucateco en ese sentido, y por lo mismo me gusta siempre compartir de la cuestión de llegar a un lugar diferente. Podrá ser canadiense, podrá ser de Tabasco, de Campeche, de Ciudad de México, de Sonora, de Monterrey, y cómo te abraza la comunidad de aquí, ¿no? Yucateca. Yo lo que siempre digo es que hay muchísimas creencias que a veces nos limitan como seres humanos a tomar ciertas decisiones, y hay otras cosas que sí digo tiene cierta realidad, ¿no? Por ejemplo, una que me decían todos es, el yucateco no te va a recibir bien, Chuy, ¿no? Es muy celoso de su espacio privado, de su círculo social, se ayudan entre ellos, pero no aceptan a nadie de fuera, y para mí, por experiencia, no ha existido nada más falso, porque mi experiencia es de que sí me han abierto las puertas personas que orgullosamente lo puedo decir, ¿no? O sea, hay muchos clientes a los que les ayudamos a vender sus propiedades de las familias más conocidas aquí, y para mí ha sido un privilegio que se acerquen con nosotros sin ser yucatecos y que digan, hemos visto lo bien que están haciendo su trabajo y por supuesto que confiamos, adelante, vendan nuestra propiedad, ¿no? Y eso para mí, y llegaron por referencia de alguien a veces, pero también en otras ocasiones llegaban por tema de todo el ruido publicitario que estamos haciendo en el buen sentido de la palabra, y eso para mí es maravilloso porque habla de historias de cómo te recibe una ciudad. Ahí te voy a detener. ¿Cómo te recibe una ciudad? ¿No? Porque para quienes nos escuchan, ¿no? El derecho a la ciudad, hace un rato fuera del micrófono, hablabas del derecho a la vivienda y hablamos como que de lo macro, ¿no? En esta plática, y nos podríamos quedar toda la tarde hablando, en estos minutos que nos quedan de plática, em, quiero ponerme del lado de la gente que vive acá, del lado de la gente que recibe, del lado del derecho a apropiarte de una ciudad que tenía otras personas que la transitaban, que la usaban, cómo conciliamos el hecho de estar todas y todos acá. Me encanta porque es una conversación, yo digo que puede generar mucho hate en redes sociales, Sí, puede generar mucho hate. Y por eso te hago la entonces, pregunta, ¿no? Porque realmente, eh, yo te voy a poner un ejemplo que sucedió en Argentina, por ahí del periodo de entreguerras. La población extranjera empezó a duplicar, a triplicar, a cuatriplicar. Y entonces está pasando un fenómeno donde las escuelas aquí empiezan a tener que gestionar la diversidad de gente de tantos lugares, donde las mismas personas yucatecas tienen que abrirse a recibir todo esto, donde la vivienda también quizás tiene una afectación en el derecho a la vivienda, porque yo no sé si no se ha incrementado el precio de la vivienda para quienes tienen un ingreso peninsular. Y entonces es la un famosa reto, gentrificación, ¿no? Toda sí, es esta un parte en donde hay personas que viven toda la vida en una colonia, empiezan a llegar otras personas de fuera, empiezan a correcto. incrementar el precio metro cuadrado y llega un punto que ya es tan caro el lugar y el contexto que es insostenible vivir ahí y te ves obligado y expulsado, ¿no? Del lugar. A veces legalmente y a veces hasta ilegalmente, ¿no? Que es esta parte del derecho a la vivienda. Y yo creo que hay ciertos lugares en la ciudad, sí se ha hecho definitivamente. Yo creo que los últimos 10 años para Mérida, para las personas yucatecas, definitivamente es una ciudad más cara. O sea, eso es Sí, innegable. esto quiero tocarlo, ¿no? Lo de la gentrificación, le pusimos un nombre y apellido, porque también es el reto, y no sé si tú como asesor inmobiliario, que decías yo, trato de integrar esto de ayudar, como desde una visión con valores, porque tú tienes una ética, una construcción de lo correcto y lo injusto, cómo también estás contribuyendo a que cuando llegue una persona contigo puedas evitar que esa persona sea manoseada, que le quieran ver la cara, por decirlo de manera coloquial, y pagar un valor estratosférico de algo que quizás es injusto. Y hacia ahí vamos llevando el cierre de la Me conversación. encanta. Pues mira,
el tema de derecho a la vivienda habla mucho de, y yo digo, ¿cómo se comulga eso con el tema del profesional inmobiliario? Por ejemplo, hay cosas muy concretas. A ver, Si va a llegar alguien de fuera, sí. ¿no? Y la parte del arrendador y del arrendatario tiene que comulgar y tiene que haber un acuerdo, porque aquí en Mérida existe el famoso convenio transaccional de desocupación y desalojo. Que no existen todas las Es entidades correcto. Y ese federativas. instrumento puede ser todo un debate que nos tomaría aquí la conversación completita, porque algunos dirían que está violentando ciertos derechos, otros dicen que no, que es un acuerdo entre dos partes en donde quedan muy claras las reglas del juego, Es decir, pero no cumples, te sacan. es correcto. Y entonces ahí se está o no cumpliendo el derecho a la vivienda y eso es un debate que sería interesante. Entonces lo que siempre nosotros buscamos es que se firmen contratos equidistantes para las dos partes y con eso yo cumplo parte de este derecho a la vivienda. El tema del derecho a la ciudad para que todo el mundo sea incluida. Asesoramos a las personas que van a salir a venderse. Si yo siempre digo que cuando llegan, obviamente yo quiero vender las propiedades porque es de donde realmente causo los honorarios que cobramos, pero yo lo que siempre digo es, yo no trabajo para vender, ¿no? Trabajo para incrementar el bienestar patrimonial. Y si llega alguien y me dice, voy a vender mi casa en el centro, ¿me conviene o no me conviene? Entonces yo lo que primero pregunto es, ¿para qué quieres vender? ¿Cuál es tu propósito? Y después ya puedo darte buenas recomendaciones y no siempre vender es la opción. Yo siempre a veces les informo y les anticipo, oye, no vendas, no es el mejor momento para vender. O si vas a vender, que al menos te den este mínimo indispensable y tienes que conocer el tema legal, fiscal, esta parte que no se te puede escapar, porque el tema, y también viene la otra parte que me ha tocado hablando de derecho a la vivienda, ¿vas a vender? Sí, perfecto. Y después quiero que me consigas una casa en esta misma colonia. Y muchas personas no lo saben, pero el salir a vender una casa ahorita y querer comprar en la misma colonia es un error, no te va a alcanzar. ¿Qué Al nos menos vas a no con el mismo contar? dinero. Jesús, te hice, creo yo, que nos contaras por qué ser asesor inmobiliario es tan sustantivamente importante, con toda esta historia, con toda esta aproximación de cómo proteger a las partes. Y quiero, si me permites, porque le voy a decir a la gente que tú también escribes, tienes 3 libros que pueden encontrar en una plataforma de venta, que menciones cuáles son los libros y que mires a tu cámara, porque tu cámara está allá, y que puedas cerrar con un mensaje final, una recomendación en el marco de Today y que nos cuentes cómo contactarte, porque yo Buenísimo. creo que no podemos irnos sin tus enlaces de Instagram, de Facebook y demás, ¿no? Perfecto. Pues yo lo que diría es, para el tema del bienestar patrimonial, lo Sí, que nosotros hacemos siempre es cuidar a las personas con 4 rutas. a ver, Toda persona que venga con nosotros va a ser asesorado comercialmente para que sepas muy bien si estás comprando en el precio correcto o no. Legalmente, de que estés comprando la propiedad correcta. Hace unos días, una persona que le fuimos a enseñar una casa de una inmobiliaria, no voy a decir nombres, irresponsable, subió una propiedad que está embargada y la inmobiliaria no hizo bien su chamba y osó subir todas las fotografías, información incorrecta. Nuestro cliente dice, estoy listo para comprar, Chu, y nosotros le pedimos la información a la otra inmobiliaria, nos damos cuenta por la información pública que está embargada y le decimos, oye, ¿cómo estás subiendo una propiedad embargada? No, pero espérate, yo no sabía eso. Y le digo, ¿cómo entonces subes una propiedad que ni siquiera conoces legalmente? Entonces, hablo de proteger el patrimonio porque nosotros conocemos también el andamiaje institucional y legal que podemos determinar y decirle al cliente si le conviene o no le conviene, o si puede dar el siguiente paso o no lo puede dar. Obviamente le dijimos al cliente comprador, espérame, estamos encontrando esta situación con el otro colega inmobiliario, de completa sorpresa, irregularidad, además de horrible. violación quizás de derechos a otras personas. Tercer punto, Jesús. Los libros, los que me decías. Sí, Los libros, hay libros para aquellos que quieran comprar propiedades, que los pueden encontrar en Amazon. Busquen Jesús Gastel Mlaje. Y yo tengo 2, diría, canales para ayudar a las personas. Uno, a los que quieran comprar hogar, invertir en bienes raíces o vender, nos pueden visitar en todas las redes de Home and Investment, en YouTube, síganos y suscríbanse, en la parte de Instagram, en TikTok, hay material muy divertido, entretenido para poder conocer más de bienes raíces, conocer más de Mérida. Y además tenemos series padrísimas como El inversionista inmobiliario y ese libro lo recomendaría para todas las personas que da igual si quieres invertir aquí en Yucatán o en Buenos Aires o en Santiago, Chile, te va a ayudar porque te va a entender, te va a enseñar lo que es el mundo de las inversiones inmobiliarias de una forma ejecutiva. Todos nuestros libros tienen una particularidad, son ebooks ejecutivos, así que están completamente listos para que te los eches en 25 minutos, no más.
Y después tenemos otros libros que me encanta también compartir para los asesores inmobiliarios. Si hay asesores inmobiliarios que me escuchan, Espero que sí, yo creo que sí. oye, tengo muchos canales dirigidos chuygastelum.com y van a encontrar podcast que tengo mi primer año como asesor inmobiliario, padrísimo. El tema de otro podcast que tengo con Quique Traba, que es actualmente el presidente de AMPI aquí en la ciudad de Mérida. Tengo otro tipo de espacios también para hablar de desarrollo inmobiliario, donde está ahí el Máster Muñoz y tenemos a todas las personalidades para invertir aquí en Yucatán desde ese punto de vista de negocio. Y nos pueden seguir en todas las redes. Si me buscan en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en Facebook, No en hay todos manera lados. de no encontrarte, Chuy. Yo estoy en mi teléfono, estoy en TikTok y me apareces y te escucho y te leo y te voy a invitar otra vez porque quiero que me cuentes lo de AMPI, quiero que me cuentes lo de los libros, quiero que me cuentes más sobre cómo una persona que tiene igual la vocación de Cecilia, que es politólogo, integró toda su historia de vida para ser hoy quien es y para llevar adelante el proyecto de Home and Investment. Muchas gracias, Entonces, te Cecilia. agradezco muchísimo el tiempo, la plática, la oportunidad de coincidir y le digo a las personas que nos escuchan, ¿sí? Que sigan a Chuy, que es a todo dar, que es un gran amigo, que si no lo está registrando ahorita, voy a ponerte por acá abajo cuáles son sus redes sociales. Se están perdiendo la oportunidad de conocer más sobre un sector que merece una mirada especial y que yo soy Ceciliotti y espero verte en el próximo episodio de Today, el podcast. Chuy, muchas gracias. Gracias, Ceci. Hasta luego. Tienes que volver pronto. Seguro que sí.